Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que se relacionan con los demás. Y más importante, consigo mismos. ¿Alguna vez se han sentido acorralados en una discusión, sintiendo que tienen que responder a cada ataque, a cada palabra tonta o hiriente que les lanzan? Como si su valor, su inteligencia, su dignidad dependiera de tener la última palabra, de ganar el argumento a toda costa, sin importar el costo emocional? Créanme, los entiendo perfectamente. Pasé años cayendo en esa trampa, agotado, frustrado, sintiendo que mis palabras se perdían en el ruido, peor aún, se usaban en mi contra, manipuladas y retorcidas. Pensaba, ingenuamente, que la fuerza estaba en el volumen de la voz, en la rapidez para debatir, en la capacidad de defenderme sin parar, de tener siempre un contraargumento más agudo. Pero con el tiempo y muchas lecciones dolorosas, me di cuenta de que estaba equivocado. Y ustedes, si se sienten así, si cargan con esa presión constante de tener que estar activo en cada interacción, podrían estar cometiendo exactamente el mismo error que a mí me costó tanto reconocer y superar. Hay una herramienta inmensamente poderosa, un arma secreta que la mayoría desprecia, subestima o le teme usar: el silencio. Sí, han oído bien. El silencio. Pero no el silencio de la derrota, no el de quien se queda sin palabras, sino un silencio estratégico, un silencio plenamente consciente, que está cargado de una intención y un significado profundo. Un silencio que, usado correctamente, es su mejor defensa, su mayor fortaleza, y que puede desarmar a quien los provoca más rápido que cualquier palabra que elijan decir. Pero cuidado, porque es un doble filo peligroso. Mal usado, puede aislar, ser malinterpretado, o simplemente no funcionar en absoluto con ciertas personas o situaciones. Les voy a contar mi historia, el viaje que me llevó a entender esto, las dolorosas lecciones que aprendí, y cómo dominar esta habilidad no solo me salvó de muchas batallas inútiles, sino que me trajo una paz interior que nunca creí posible. En este video, vamos a desmenuzar por qué el silencio puede ser su superpoder, cuándo y cómo aplicarlo para que sea efectivo, y crucialmente, cuando es indispensable romperlo. Si están cansados del ruido, de la confrontación constante, de sentir que sus palabras nunca son suficientes, quédense conmigo hasta el final. Si esto les resuena, denle like ahora. Ayudan a que el mensaje llegue. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse este viaje. Hay mucho más por descubrir juntos. Lo que viene a continuación les va a volar la cabeza. Mi camino con el silencio no comenzó por elección, sino por agotamiento puro. Yo era de esos que sentían una urgencia casi física por llenar cualquier hueco en la conversación, por corregir el dato equivocado, por defender mi postura hasta que la voz se me quebrara. De verdad creía, como si fuera un dogma, que callar era rendirse, era no tener argumentos, era, en el fondo, darle la razón al otro y aceptar mi derrota. Y el mundo a nuestro alrededor, ¿no te parece? Parece que está hecho para martillarte esa idea en la cabeza. Te empujan constantemente al ruido, a opinar de todo, a tener presencia, a que se note que estás ahí para no volverte invisible. Y claro, cuando intentas salirte de ese torbellino, a veces la gente simplemente te arrolla. Las pláticas se vuelven monólogos del otro, o asumen que estás de acuerdo porque no respondes, o peor aún, se ríen de tu falta de palabras como si fueras tonto. Me acuerdo de una temporada, particularmente dura, donde estaba metido en conflictos a diario, en el trabajo en la consultora donde estaba, con mis amigos en el barrio de Polanco, o en casa con la familia en Tlalpan. Sentía que cada interacción era un posible debate y tenía que estar siempre con mi espada lista, con mis argumentos bien afilados. Y te soy sincero, casi nunca terminaba sintiéndome bien. La victoria, si es que alguna vez llegaba, sabía a poco, dejándome vacío, irritado, con una sensación horrible en el pecho. Pero en medio de todo ese desgaste, empecé a fijarme en algo curioso, algo que no cuadraba con lo que yo creía. Las personas que parecían navegar las situaciones difíciles con más soltura, con más control, no eran las que elevaban la voz o las que saltaban con la respuesta más rápida. Muy a menudo, eran las que se tomaban un respiro, las que se quedaban calladas por un instante, las que parecían observar todo desde una calma interna que yo envidiaba.
Al principio, lo interpretaba mal, pensaba que era pura arrogancia, como si no les importara nada de lo que se decía, como si estuvieran por encima de la necesidad de defenderse. Mis héroes de entonces eran los que soltaban todo sin filtro, los que no le debían nada a nadie. Pero poco a poco, esa primera impresión empezó a cambiar. Empecé a sospechar que detrás de ese silencio había algo más profundo, algo que yo no alcanzaba a ver. No era desinterés, no era apatía. Parecía más bien ¿poder? Ahí fue cuando empezó a nacer la idea que me cambiaría la vida. Y si mi defensa más potente no estaba en mis palabras, sino precisamente en la ausencia de ellas en el momento exacto, pero enseguida chocaba con la realidad. ¿Ves cómo en el día a día, a base de hacer ruido y repetir argumentos flojos, a veces lo incorrecto termina imponiéndose solo por ser persistente? Y la duda me carcomía. ¿De verdad funcionaría el silencio contra alguien que simplemente no quiere escuchar, que parece blindado contra cualquier lógica o contra cualquier pausa que intentes poner? Así que, de forma bastante torpe al principio, empecé a probar. Intentaba aplicar periodos de silencio intencional en esas conversaciones complicadas. Los resultados eran una mezcla rara. A veces, sí, el otro se desorientaba un poco, como si le faltara el aire para seguir, y eso me daba un respiro, un espacio. Pero otras veces, simplemente seguían hablando más fuerte, o se ponían más intensos, o se enojaban porque no les daba la energía de vuelta que esperaban, esa chispa que alimenta la discusión. Claramente, no era tan fácil como cállate y listo. Había una capa de complejidad ahí que no estaba entendiendo, me faltaba una clave, un ingrediente secreto, para que el silencio dejara de ser esa ausencia incómoda y se transformara en una presencia poderosa, en una verdadera estrategia. Sentía que estaba en la orilla de un gran descubrimiento, pero aún no sabía cómo cruzar al otro lado, cómo pasar de un silencio pasivo a uno que activamente trabajara a mi favor. Fue justo en medio de esa frustración, sintiendo que mis intentos de aplicar silencio eran torpes y que me faltaba algo crucial, que empecé a ver la luz. No era una técnica mágica que funcionaba siempre, sino una comprensión mucho más profunda. El silencio, entendí por fin, no es la ausencia de sonido porque no tienes nada que decir, es la elección consciente de no permitir que tus palabras sean usadas en tu contra, de no darle al otro la energía que busca para alimentar el conflicto. Es una acción activa, no pasiva. Pero, y aquí estuvo la primera gran epifanía que me golpeó con fuerza, este silencio es una herramienta poderosa solo cuando existe un mínimo de reciprocidad en la interacción. Hablo de ese mínimo respeto, ese cuidado o interés genuino por parte del otro. Si la persona de enfrente solo busca provocarte, si no tiene la más mínima capacidad de reflexión o simplemente no le importas, tu silencio rara vez funcionará como defensa. A menudo, te vuelves más invisible o te pasan por encima sin inmutarse. La clave, entonces, no residía en el silencio en sí mismo, sino en el discernimiento. Cuando mi silencio detiene la escalada, invita a una pausa, genera una expectativa diferente, desarma porque le quitas la carnada al atacante. Y cuando mi silencio es simplemente la señal para que el otro siga adelante con su monólogo o su agresión. Empecé a observar, a escuchar no solo las palabras dichas, sino las intenciones ocultas, la energía que impulsaba la conversación, y crucialmente, la ausencia de ciertas respuestas o la pausa, o falta de ella, en el otro. Fue un proceso increíblemente doloroso, porque implicaba morderme la lengua una y otra vez, tragarme respuestas que sentía justísimas, soportar malentendidos dolorosos, y aceptar la dura verdad de que algunas personas, sin importar lo que yo dijera o callara, simplemente no iban a cambiar. No estaban dispuestas a escuchar. Pero justo en esa observación paciente, descubrí algo aún más transformador. El silencio externo, el que aplicaba en mis interacciones, empezó a nutrir y a la vez a reflejar un silencio interno. Dejar de reaccionar impulsivamente afuera me obligó a mirar hacia adentro. Tuve que confrontar mi propia necesidad desesperada de tener la última palabra, mi miedo a ser vulnerable si no me defendía verbalmente, la profunda frustración o incluso el dolor, a veces de viejas heridas, que impulsaba mi necesidad de justificación constante. Fue un clímax emocional para mí. Dejar de luchar en cada batalla verbal ridícula me permitió ver cuáles eran las guerras que realmente importaban,
y esas no eran con los demás. Me di cuenta, con una claridad que cortaba, que el verdadero poder del silencio no es una técnica para manipular al otro, para ganarle en un debate, sino una herramienta para controlarme a mí mismo. Es autodisciplina pura, es cultivar la paciencia, es permitir que la verdad de la situación y mi propia verdad se revelen sin la interferencia ruidosa de mi propia ansiedad o mi ego herido. Hubo una situación específica que fue mi punto de quiebre y mi mayor aprendizaje. Sentí una acusación tan cruel, tan directamente dirigida a mis inseguridades, que mi cuerpo entero reaccionó con el impulso furioso de defenderme, de gritar la injusticia. Pero por un instante, solo un instante, recordé todo lo que estaba aprendiendo. Respiré, y me callé. El silencio se hizo denso, interminable, incómodo para los dos. Pude ver la sorpresa inicial en los ojos de la otra persona, la expectativa clara de mi explosión habitual. Al no obtener la respuesta que esperaban, al no encontrar donde rebotar su ataque verbal, algo sutil pero profundo cambió en su postura, en su energía. La agresión, al no ser alimentada, pareció diluirse, o quizás, en ese vacío que yo no llené, se reflejó de vuelta en ellos. No hubo una disculpa inmediata, no fue una escena de película donde todo se resuelve mágicamente. Pero en ese silencio cargado, gané algo incalculable. Mi dignidad intacta, mi paz interna que no se vio alterada por la furia, y la comprensión cristalina de que mi reacción era el único campo de batalla que realmente controlaba y que valía la pena ganar. Este momento, este descubrimiento de la fuerza en mi propia quietud, me abrió la puerta al siguiente nivel de comprensión, a ver cómo podía integrar esta calma en un mundo que grita y cómo realmente podía llevarme a una paz duradera. Llegar aquí no fue fácil. Implicó desaprender la idea de que siempre hay que tener una respuesta, de que el silencio es debilidad, y aceptar que el mundo no siempre juega limpio o responde a la lógica. Pero la resolución es clara y profundamente liberadora. El silencio estratégico no es una retirada, es una posición de fuerza. Es la capacidad de elegir tu terreno, de no ser arrastrado a cada conflicto que se te presenta. Entendí que mi energía es limitada y valiosa, y que gastarla en discusiones estériles solo me perjudicaba. El silencio bien empleado te da tiempo. Tiempo para observar, tiempo para entender al otro y a ti mismo, tiempo para formular una respuesta, si es necesaria, que sea medida y efectiva, no reactiva. Descubrí que, muchas veces, el silencio dice más que 1000 palabras, especialmente a aquellos que están acostumbrados al ruido. Los obliga a escuchar el eco de sus propias palabras, a enfrentar el vacío que esperaban que llenaras tú. Y sí, habrá personas con las que simplemente no funcione, personas que interpreten tu silencio como desinterés o debilidad y sigan adelante. Esa es una realidad que hay que aceptar. El objetivo no es controlar a todos o ganarles a todos, sino proteger tu paz y tu energía. Dominar el deseo de responder por impulso, de justificarme constantemente, de buscar la validación externa a través de mis palabras, eso es el verdadero arte del silencio. Es un camino hacia la paz interior, hacia la automaestría. Porque cuando no te defines por el ruido que haces en el mundo, sino por la quietud que cultivas dentro de ti, te vuelves inquebrantable. Ya no necesitas que el otro entienda si eso implica perder tu calma. Has encontrado tu defensa definitiva, no en lo que dices, sino en la sabiduría de cuando no necesitas decir nada en absoluto. Esta capacidad de discernimiento y autocontrol, nacida del silencio, es lo que te permite navegar las complejidades de las relaciones humanas con dignidad y fortaleza. Ya no eres una marioneta de las palabras ajenas. Eres el dueño de tu propia respuesta, incluso si esa respuesta es la ausencia de sonido. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esto resonó contigo. Este es solo el comienzo de entender el poder de tu mundo interno. Si este viaje te ha parecido valioso, si te ha dado una nueva perspectiva, por favor, dale like a este video ahora mismo. Tu like ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y si quieres seguir explorando cómo la psicología y el bienestar emocional pueden transformar tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay mucho más por descubrir juntos en este camino hacia una vida con más paz y poder interior. Gracias por acompañarme.